Hoy, como el pastor dijo, tengo la responsabilidad de exponer el Salmo 32 y vamos a estar hablando sobre la grandeza del perdón de Dios. La grandeza del perdón de Dios, una exposición del Salmo 32 y te voy a invitar a que abras tu Biblia y que me acompañes al Salmo. Yo voy a estar leyendo de la versión Reina Valera, por si acaso es distinta a la que tiene usted. Y si ya usted tiene el Salmo, tiene su Biblia abierta, ya lo encontró. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo de David, Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. La realidad es que al mirar esto podemos ver que Dios toma en serio el pecado de su pueblo. Y obra y va a obrar en nosotros para santificarnos. Dios va a tratar con nuestro pecado y en este sentido, esta iglesia no está exenta de esto. Iglesia Bíblica Metro tiene que entender que Dios está comprometido con santificarnos. Dios no nos salvó únicamente para librarnos de la muerte eterna, del infierno. Dios nos salva para santificarnos, para que podamos vivir una vida conforme a su voluntad y le glorifiquemos. Pero la realidad es que nosotros, seres humanos, incluyéndonos a nosotros los creyentes, nos negamos a reconocer nuestro pecado contra Dios. Y esto lo vemos desde el jardín del Edén. Vemos cómo el hombre tiene una tendencia clara a rehusar confesar su pecado. Dice un comentarista lo siguiente, escuche con atención esto, mi hermano. A pesar del hecho de que Dios es pronto para perdonar y a pesar de que las personas por medio de su palabra conocen lo que es el pecado y su necesidad de confesarlo, a menudo son reacios, rehúsan hacerlo. En ocasiones se convencen a sí mismos de lo que han hecho no es pecado. En otras ocasiones ven innecesario confesarlo porque ya son parte del pueblo de Dios y en ocasiones saben que lo que hacen es pecado, pero no pueden parar de hacerlo. Cualquiera que sea la razón, Dios no permitirá por mucho tiempo. Y este es el caso de David. Si alguien nos puede hablar de las consecuencias de no confesar el pecado, es David. Pero a la misma vez, si alguien puede hablar de la grandeza del perdón de Dios, también es David. Así que en esta mañana queremos ver cómo el texto nos presenta este gran perdón que el salmista experimentó en su vida. Queremos ver cómo el salmista, luego de haber pecado, luego de haber transgredido contra Dios y rehusarse a confesar su pecado, Dios en su misericordia y en su gracia lo alcanza para que éste confiese delante de Dios su transgresión, pero para que a la misma vez reciba, experimente la gracia, la misericordia de haber sido perdonado. Y esta expresión de confesión de pecado la vemos en el Salmo 51.
pero su expresión, su testimonio de haber experimentado la grandeza del perdón de Dios lo vemos en el Salmo 32. Por lo tanto, esta mañana, mediante la exposición de este salmo, vamos a ver 3 aspectos del perdón de Dios en el cual el salmista nos va a instar a nosotros a confesar nuestro pecado. Estos 3 aspectos son la bendición del perdón, la respuesta que exige Dios para mostrar su perdón y los beneficios del perdón. Hermano, téngalo ya desde ahora. Hoy el pasaje va a ser claro. El salmista va a dar testimonio de la grandeza, de la bondad, la gracia y la misericordia de Dios para impulsarnos a nosotros no tan solo a vivir una vida de agradecimiento por haber recibido esa misma gracia, bondad y misericordia, pero también para impulsarnos a nosotros confesar nuestro pecado delante de Dios. David va a dar testimonio de la grandeza del perdón de Dios para llevarnos a nosotros, para impulsarnos a nosotros a que nosotros también vengamos delante de la presencia del Señor a confesar nuestro pecado. Amén. Así que es importante en este sentido hablar un poco de la estructura del Salmo, del trasfondo del Salmo. Ciertamente hay muchos teólogos, hay muchos académicos que dicen que no hay una clara tendencia para establecer una conexión entre el Salmo 51 y el Salmo 32, pero tampoco hay evidencia de que no estén conectados. Y ante esta incertidumbre vemos que el Salmo 32 y el Salmo 51 y aún 2 Samuel 12, que es el recuento del pecado de David con Betsabé, están conectados o aún nos servirían para hacer una gran ilustración de esto. Así que esta va a ser la base y de lo que vamos a estar hablando, y en momentos vamos a tomar porciones de esta historia para ilustrar lo que el salmista nos quiere decir. Es también importante decir que este título que vemos ahí, Salmo de David Masquil, nos comienza a hablar desde ese título, porque cuando vemos esa palabra, masquil, nos está hablando de que es un salmo de instrucción. Ciertamente este salmo se considera un salmo de penitencia, un salmo en el cual el salmista está confesando su pecado, pero a la misma vez hay otros matices que nosotros como la audiencia, como personas a las cuales Dios está hablando, debemos tener en nuestra mente. Y una de ellos es que el salmista ciertamente va a dar testimonio de lo que ocurrió en su vida, pero este testimonio va a servir para instruir a aquellos que le estaban escuchando y a la misma vez para instruirnos a nosotros en la experiencia que el salmista tuvo. Así que es bien importante que ahora cuando nos sumerjamos en el Salmo, entendamos que David está dando gracias al Señor por la misericordia y el perdón mostrado a su vida. David está haciendo un recuento de su propia experiencia de no confesar su pecado y experimentar la disciplina del Señor, pero a la misma vez experimentar la bondad del Señor. Y luego de eso va a comenzar a instruirnos a nosotros y la necesidad que nosotros tenemos de tomar en serio el testimonio que Él está dando para actuar conforme a lo que el Señor pide de nosotros. Amén. Así que quería dejar eso claro. Y así vamos a comenzar hablando de la bendición del perdón. De la bendición del perdón. Y esto lo vemos en los primeros 5 versículos. Y debemos comenzar prestando atención a esta palabra que vemos ahí en dos ocasiones. Bienaventurado. David comienza su oración o su testimonio describiendo el gozo que ha experimentado al recibir el perdón de Dios luego de haber confesado su pecado. Hermanos, cuando David está afirmando que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, David no está describiendo una felicidad como la que usted y yo conocemos cuando nos pasa algo que nos conviene o que es bueno para nosotros. David está describiendo un gozo eterno. David está describiendo un estado espiritual
que trasciende a lo que nosotros podemos experimentar en nuestra vida. David está describiendo una condición espiritual de bienestar porque el bien de su Señor, el bien de su Creador se ha mostrado, ha sido depositado sobre su vida. Por lo tanto, cuando David comienza a testificar, lo primero que él dice y describe es la condición en que él se encuentra luego de haber experimentado la gracia, la misericordia y la bondad por medio del perdón que el Señor le ha otorgado. Esto no es un estado cualquiera. Esto no se compara a algo bueno que le sucedió a usted, que le depositaron un buen chequecito del Departamento de Hacienda, que lo libraron de alguna multa que tenía que pagar. La bienaventuranza que está describiendo aquí David no tiene comparación. Es un estado que solamente aquel que ha conocido al Rey de Gloria, aquel que ha conocido al único y verdadero Dios, aquel que ha conocido la salvación de nuestro Señor puede describir. Es un estado de total bienestar de su alma por haber experimentado la grandeza de su Señor. Ahora, esta bienaventuranza no viene de cualquier cosa. Dice que aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La bendición que recibió el salmista al ser quitado su pecado. Y estas palabras que David está usando aquí son muy importantes nosotros conocerlas y tener una idea. Porque van a describir la amplitud, van a describir la condición en la que se encontraba David, pero a la misma vez él describe cómo fue la acción que Dios tomó hacia él. Y cuando David utiliza la palabra transgresión, cuando David utiliza la palabra pecado, él no está dando distintas definiciones de lo que es el pecado. Él está hablando de la magnitud del pecado que él había cometido contra su Señor. La palabra transgresión habla de una rebelión, habla de deslealtad, habla de una rebelión intencionada. No está hablando de una persona que actuó de mala manera porque se equivocó sin tenerlo en su mente. No, está hablando que deliberadamente, sabiendo que estaba haciendo el mal, actuó de esa manera. Él se rebeló contra su Dios sabiendo que lo que él estaba haciendo era pecado. Y a la misma vez, cuando habla de pecado, habla de que él deliberadamente no se conformó a la voluntad, al deseo, a los estatutos de su Señor. Por eso es que me encanta cuando la Biblia nos confronta y nos deja saber que nosotros no somos buenos. Porque esta misma condición que el salmista está describiendo es la misma condición que nosotros tenemos delante de la presencia de Dios, en nuestra naturaleza pecaminosa, fuera de la obra de Él. Así como el salmista se rebeló contra Dios deliberadamente, así como el salmista falló en conformarse a la voluntad, en hacer la voluntad del Señor, de la misma manera nosotros lo hemos hecho. Pero la respuesta de Dios ante esto, si el pecado de nosotros es grande, la amplitud y la respuesta de Dios para con nuestro pecado sobrepasa lo que nosotros podríamos pensar. Porque el salmista entonces dice que esa transgresión fue perdonada, que ese pecado fue cubierto. Y cuando está el salmista hablando de eso, está hablando de que Dios ha quitado del medio aquello que nos separaba de Él. Que el pecado y la rebelión que Dios ha recibido de parte nuestra ha sido borrada por causa de su perdón para con nosotros. Mire lo que dice el Salmo 103:12, perdón. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Escucho otra vez esto, hermano. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, sí, así como está separado de los cielos la tierra, así engrandeció Dios su misericordia sobre los que le temen.
Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Salmo 134, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Nuestros pecados y nuestras rebeliones han sido alejadas de nosotros, han sido escondidas, ocultadas, y esto también implica la carga y la culpa que el pecado trae sobre la vida del hombre. Por eso es que David dice bienaventurado, por eso es que David proclama y habla con este tono de alegría, porque Dios ha quitado su pecado, Dios ha mostrado su gracia, Dios ha echado en lo profundo del mar sus rebeliones. Qué grandioso el Dios que le servimos y la misericordia que exhibe sobre nosotros. Pero David no lo deja ahí. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Iniquidad también muestra la amplitud de nuestro pecado al hacer referencia a algo perverso, a algo torcido, a algo corrupto, a algo deshonesto. La condición de nosotros fuera del Señor. Pero a la misma vez también implica cuando nosotros nos hemos desviado del camino que Él ha trazado para nosotros. Pero lo más impresionante de todo esto es la respuesta que Dios da. Porque David dice, bienaventurado el hombre, bienaventurado aquel que Jehová no culpa. Y esta frase es muy determinante para nosotros. Porque esta no culpa habla de que no se te está acreditando la maldad y el castigo que realmente nosotros merecíamos. Esta frase no culpa está hablando de la justicia de Dios mostrada sobre nuestras vidas. A tal punto que Pablo también lo cita, hablando de la justicia, la justificación por la fe, en Romanos 4, de 6 al 8, cuando dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto mismo el apóstol Pablo, que lo discutimos hace un tiempo, lo habla en 2 Corintios 5, 19 y 21. Escucha, iglesia, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De manera que el salmista, así como luego el apóstol Pablo lo afirma, el salmista está hablando de que Dios no tomó en cuenta, no nos acreditó el pecado que nosotros habíamos cometido contra él, sino que ahora podemos ver que en el sacrificio de Jesucristo nuestro pecado estaba siendo imputado a Cristo, se le estaba acreditando a Él y no a nosotros. Este es el testimonio que David está dando y que más tarde el apóstol Pablo afirmará, bienaventurados somos porque el Señor no nos ha imputado lo que realmente nosotros habíamos hecho, sino que por medio de Cristo nos ha imputado su justicia, nos ha acreditado su perfecta vida. Por eso es que ahora el salmista dice, bienaventurado, soy un hombre bendecido, mi bendición trasciende a lo que cualquier hombre puede experimentar en la tierra, porque el bien y la misericordia, el perdón del Señor me ha alcanzado. Ese es el testimonio que David está dando en estos primeros dos versos. Y luego dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto habla de un hombre que realmente ha podido experimentar un arrepentimiento genuino y por lo tanto ha experimentado el perdón del Señor. No es remordimiento lo que este hombre está sintiendo en su corazón, no es temor a que lo van a castigar,
no es temor a las consecuencias. Este hombre ha venido delante de la presencia del Señor, reconociendo que ha pecado, que ha transgredido, que ha fallado, que ha errado en dar en el blanco, en conformarse a la ley de Dios. Y aún así Dios ha sido misericordioso, lo ha llevado a confesar su pecado y ahora a experimentar el bien. Un arrepentimiento genuino. Por aquí debemos hacer una pausa, iglesia. Y debemos detenernos y pensar, ¿realmente usted y yo vivimos de esta manera? ¿Realmente usted y yo vivimos pensando que somos bienaventurados? Cuando usted se levanta por las mañanas, usted y yo nos presentamos delante del Señor dando gracias porque hemos experimentado la bondad de Dios mediante su perdón en Jesucristo. Esta es una realidad en nuestra vida que se exhibe aún en medio de dificultad, en medio de tormenta, en medio de proceso. ¿Nos vemos nosotros como bienaventurados o todavía cuando miramos toda nuestra vida nos vemos con pena, nos vemos con lamento, nos vemos como si Dios nos hubiese fallado? Porque ese no es el testimonio que el salmista está dando hoy, iglesia. Ese no es el testimonio que nosotros deberíamos dar a la gente. Esa no debe ser, este debe ser el motor que debe impulsar nuestra vida, de que somos bienaventurados porque el bien del Señor nos ha alcanzado. Porque independientemente de la dificultad que nosotros estemos viviendo, somos bienaventurados. Nada ni nadie nos puede quitar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nada ni nadie nos puede arrebatar que el Señor ha mostrado su bondad, que el Señor nos ha salvado, que el Señor nos ha redimido. ¿Vivimos de esa manera, iglesia? Porque a veces pienso que esperamos que las aplicaciones que nos den en medio de la predicación sea todo de hacer y esto y lo otro, pero se nos olvida que tenemos una responsabilidad de cómo pensamos y cómo hablamos delante de la presencia del Señor. Y si hay algo que nos confronta en esta mañana, que debemos salir de aquí examinando nuestra vida, es si nosotros cuando nos miramos en el espejo, cuando salimos al trabajo, cuando estamos delante de nuestra familia, es que si estamos viéndonos como mediante la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Iglesia, usted es bienaventurado. Iglesia, viva con gozo, vivamos con gozo, vivamos alegrándonos, porque el Señor ha mostrado su gracia y su misericordia sobre nosotros. Este es el testimonio que David nos da. Vivimos de esa manera. Aquellas personas que no son creyentes, que interactúan con nosotros, podrían dar ese testimonio de que nosotros vivimos en esa bienaventuranza, en ese gozo. Pero tengo que dejarlo ahí porque al final lo vamos a retomar. Ahora, el salmista da este testimonio, habla esto, pero él ahora va a contrastar su experiencia. Él va a mostrar lo que sucedió mientras él estaba callado y no confesaba su pecado, y lo que sucedió una vez lo hizo. Y miren lo que dice el verso 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David permaneció en silencio respecto a su pecado y pareciese que David vivía en negación, autoengañándose por mucho tiempo, mínimo 9 meses. Ese es el testimonio que podríamos inferir de 2 de Samuel 12, hasta que el profeta Natán lo confrontó con su pecado. Por tanto, el salmista no había confesado su pecado, no había reconocido su mal obrar contra su Dios, y como resultado la mano de Dios se había tornado para con él. Pero detengámonos un momento y meditemos en esa frase, mientras callé. La realidad es que al igual que el salmista nosotros hacemos. Y delante de la presencia del Señor sabemos como creyentes que estamos obrando contra Dios, estamos obrando mal contra Dios, estamos transgrediendo su ley cuando hay pecado en nuestra vida. Y en nuestro orgullo, en nuestra autoconfianza y desconfianza contra Dios, nos rehusamos a confesar nuestro pecado.
Estamos callados. Y la realidad es que lo que estamos mostrando es eso mismo, una desconfianza total en Él. Y una confianza bárbara en nosotros mismos. Pero usted sabe que, hermano, la santidad de Dios y la cruz a nosotros nos desnudan, nos exponen. Porque cuando venimos delante de la presencia de este santo Dios y miramos sus grandezas, miramos sus grandezas, miramos sus perfecciones, es imposible nosotros no ver que todavía hay vestigios de pecado en nosotros. Y más claro aún, cuando miramos lo horrendo que fue la cruz, cuando miramos ¿qué otra palabra podríamos usar? Horrorífico que fue la cruz, vemos la magnitud de nuestro pecado, hermano. Cada vez que nosotros nos exponemos a Isaías 53 o alguna descripción de lo que sucede en los evangelios en el tiempo de la crucifixión, lo que sucedió, lo que Cristo padeció, lo que hacen es describir la magnitud de tu pecado y el mío. Por lo tanto, eso debe tomar nuestro orgullo y tirarlo al piso. Porque si así de horrendo fue la cruz, si así de horrendo fue el sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros, es porque así de horrendo es nuestro pecado, por más ético y por más moral que tú y yo nos queramos presentar delante de Él. Esto nos debe a nosotros, nos debe mover a no permanecer en ese estado. No tan solo por eso, sino que el salmista comienza a hablar y a decirnos, la mano del Señor se posó sobre mí, mis huesos estaban envejecidos, se volvió mi verdor como sequedades de verano. El salmista, obviamente, sabemos que hay una disciplina severa de parte de Dios para con el salmista. No sabemos cómo fue la disciplina del Señor, porque Él estaba utilizando lenguaje figurado, está usando poesía, un lenguaje poético, pero sabemos que la disciplina del Señor se posó sobre la vida de David, hasta el punto que este hombre comenzó a verse afectado espiritualmente, y por ende tuvo que haberse afectado también en su físico. Es interesante porque el Salmo 1 dice que cuando nosotros estamos en el Señor, lo estoy parafraseando, cuando nosotros andamos en la senda que nos corresponde andar haciendo su voluntad y caminando en sus estatutos, la bendición del Señor está sobre nosotros. Que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo, que todo lo que hacen prosperan. Y la descripción que está haciendo David aquí es todo lo contrario. Es de una planta que ha perdido el contacto con esos ríos abundantes, con esas aguas abundantes. El salmista está en un estado de totalmente depresión. Miren lo que dice el Salmo 38. Permítanme leer esto para que tengan una idea más gráfica de cómo está David, o cómo pudo haber estado David. Jehová, no me reprendas en tu furor, no me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí has descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden, supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Esta es la condición en la que un hombre o una mujer que se rehúsa a confesar su pecado puede caer ante tal severidad.
de la disciplina del Señor. Ahora, hermano, no haga de esto una teología y ahora piense que cualquier cosa que a usted le pase de dificultad ahora es disciplina del Señor. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Quiero dejar eso claro. David está experimentando un proceso muy duro en su vida por la dureza de su corazón. Es un estado espiritual en el cual David se encuentra que aún está afectando su físico. Pero no hagamos de ahora esto una teología de que me está pasando algo malo, es que el Señor me está disciplinando. Eso no tiene que ver. Si bien vas viendo lo que David está transmitiendo, David está describiendo un estado espiritual de pobreza, un estado espiritual sumamente negativo por causa de su dureza contra su Señor. Amén. Pero esa es la parte negativa. Miren ahora lo que sucede cuando el salmista viene delante de la presencia del Señor. Dice, mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y hago una pausa ahí. Cuando David habla, mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. No es que el Señor no supiera esto. No estamos hablando de que el Señor es ajeno a esto. Estamos hablando de que David afirma lo que su Señor le está mostrando. David entiende y dice, Señor, es verdad, yo he pecado contra ti. No te voy a ocultar mi pecado. No voy a decir que yo no he hecho eso. No lo voy a negar, sino que al contrario, mi voluntad se va ahora a hacer paralela, se va a hacer una con la tuya. Yo reconozco que he transgredido tu ley. Eso es lo que David está diciendo al Señor. Y un ejemplo sumamente claro que tenemos en la Escritura es el propio David y también Adán y Eva. Génesis 3 del 8 al 13 nos habla de que luego de haber desobedecido al Señor, Adán y Eva, habiendo comido el fruto, el Señor sale a buscarlos. Y ustedes saben la respuesta. ¿Dónde estás? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Se ocultaron. Pero no tan solo se queda ahí. Ellos le dicen, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Estas palabras, estas preguntas no son Dios haciéndose el tonto. Esto es una oportunidad para que Adán venga delante de la presencia del Señor y le diga, yo transgredí tu ley. ¿Sabes qué, Señor? Yo pequé contra ti. Pero ¿cuál es la respuesta de Adán y de Eva? Adán, la mujer que tú me diste, y la mujer, la serpiente. Ninguno de ellos confesó su pecado delante de Dios. Dios lo conocía, pero Dios estaba apuntando para que ellos hablaran y dijeran, Señor, tú sabes que yo pequé contra ti. Yo hice lo malo delante de tu presencia. Soy digno de cualquier castigo. Soy digno de tu ira. Estoy a tu merced. Pero esa no fue la respuesta de Adán y Eva. Y eso es lo que el salmista nos está diciendo, que no debe ser nuestra respuesta. Por el contrario, la respuesta de David fue, Señor, pequé contra ti. Contra ti he pecado. Y por eso el Salmo 51, hermano, es tan hermoso, porque es un reconocimiento de David que ha pecado contra su Señor. No que ha errado, no que ha hecho algo equivocado, es que yo transgredí tu ley, yo me rebelé contra ti. Ese es el mensaje que David está diciendo. Te pregunto, hermano, ¿nos acercamos tú y yo delante de la presencia del Señor de esa manera? ¿O tratamos como Adán y Eva de justificar nuestro pecado? Venimos con claridad y le decimos, Señor, yo hice lo malo, yo hice esto. Yo soy digno de lo que tú quieras sentenciar ahora mismo delante de mí, porque tú eres un Dios santo. Eso es lo que el salmista nos está diciendo. Y miren, hermanos, la respuesta que el Señor les da. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú me mostraste el bien cuando yo era merecedor de recibir tu castigo. Cuando yo era merecedor de seguir en la condición espiritual en la que me encontraba. Cuando yo era merecedor de caminar lejos de ti. Tú te acercaste a mí y quitaste lo que estaba entre medio de nosotros. Hermanos, el Señor ha perdonado la maldad de nuestro pecado. Pero está brutal porque ahora en el verso 6, y ahora vamos a darle un poquito más de velocidad a esto. En el verso 6, ahora empieza la instrucción de David. Ya él ha testificado, ya él nos ha hablado
de la grandeza del perdón de Dios, de la bendición. Nos ha mostrado lo que sucedió cuando él estaba callado, nos muestra lo que sucedió cuando él abrió su boca, pero ahora David viene a instruirnos y nos dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, porque hay una respuesta que debe dar el pueblo de Dios ante su Señor, porque hay una respuesta que debe dar el pecador ante este mensaje, y la respuesta se llama arrepentimiento, la respuesta se llama confiesa tu pecado delante del Señor. Por eso orará a ti todo justo. Él no está hablando aquí inicialmente a personas que no conocen la bondad del Señor. Él se está dirigiendo a personas que han entrado en una relación de pacto con su Señor, que han gustado la gracia, la misericordia de Dios, y le dice: oye, mientras está el tiempo oportuno, mientras Dios se ha acercado a ti y ha traído convicción de pecado a tu corazón y ha provisto las situaciones, las circunstancias para que tú abras tus ojos y veas tu pecado, si Dios te ha mostrado eso, si hay un tiempo oportuno, corre a tu Señor y confiesa su pecado, porque mira la bondad que está delante de ti. Mira cómo el Señor actuó conmigo. Mira cómo hizo cuando yo abrí mi boca y confesé que había pecado contra Él. Me mostró su bien, me mostró su misericordia, me mostró su amor. Por lo tanto, si has escuchado esto, ora al Señor. Ese es el mensaje que David nos está diciendo esta mañana. Si has escuchado de la misericordia y la gracia del Señor, responde. Tienes una obligación de responder a su Señor. Oh, hermano, que muchos nos hemos engañado pensando que nos sentamos, que el Señor habla y que no debe haber una respuesta de nosotros. Es que tiene que haber una respuesta. Hay una demanda de parte de Dios para con nosotros que hemos experimentado su bien. En confesar, en decirle: Señor, sabes que en esta área de mi vida estoy actuando mal. Qué bueno que hoy saliste. Qué bueno que hoy me recordaste lo horroroso que fue la cruz, porque ha sido horroroso este pecado, pero en ti encuentro misericordia. Y si tú que estás aquí no estás en una relación de pacto con nuestro Señor, y entiéndase que has venido en fe y arrepentimiento y el Señor te ha hecho parte de su iglesia, tienes una responsabilidad ante este mensaje que el Señor te está hablando. Si llevas mucho tiempo visitando este lugar o cualquier otra iglesia y lo que has estado es jugando al evangelio, el Señor hoy te está llamando a que des una respuesta en serio. Entiendas que tu condición delante de Dios es así como la que David describe, y que necesitas de Él. Una respuesta en fe y arrepentimiento, si es que no has conocido a Jesucristo como Señor. Oh, hermanos, el tiempo en que puede ser hallado es el tiempo en el que el Señor sale a nosotros. Vuelvo y repito, sé que lo dije ya, pero quiero ser enfático. Es el tiempo en el que el Señor, por medio de diversas circunstancias, por medio de su Santo Espíritu, trae convicción a nosotros de nuestro pecado y nos permite venir en arrepentimiento y confesión, o que nuestro corazón se siga enfriando. El Salmo 95, 7-8 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando esta reunión termine, cuando este culto a nuestro Señor termine, tú te vas a topar con una realidad de que vas a tener que actuar delante de la presencia del Señor. O endureces tu corazón, o confías en este Dios tierno y misericordioso que se ha acercado hoy hacia ti. Amén. Y ahora, para terminar, el salmista hace un recuento de los beneficios que vienen acompañados del perdón. Y el primer beneficio que vemos es la protección divina. Fíjense que en el verso 6, luego de haber hecho este llamado, esta exigencia de una respuesta de fe y arrepentimiento y confesión de pecado, el salmista dice: ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él, estas a él.
Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. La inundación de muchas aguas, aquellos que se tornan a Dios en arrepentimiento y confiesan sus pecados, escuchen esto, hermanos, serán librados de la miseria, de la culpa y de la disciplina divina. Así como podía suceder en el territorio de Israel cuando en tiempos de que no había mucha lluvia, los ríos se mantenían relativamente secos. De momento, cuando venían las temporadas de mucha lluvia, esto provocaba que se desbordaran los ríos y que hubiese mucho estrago y daño en medio del pueblo. El Señor dice y ilustra por medio de David, ¿verdad?, que aun cuando sucediese esto, por causa de que nos hemos tornado a Él, Él tendrá cuidado y misericordia de nosotros. De la misma forma dice que Él es nuestro refugio. Esto habla de un refugio divino, de una protección, de un cuidado. Esto significa que Dios te va a preservar, que Dios preservará al justo en medio de cualquier calamidad que pueda venir a Él. Y finalmente en este verso, cuando dice con cánticos de liberación me rodearás, aquí la palabra cánticos puede implicar cánticos de júbilo. Es una respuesta en alabanza, en gozo por la protección y la salvación de nuestro Señor. También puede haber una referencia aquí de una congregación cantando y alabando en el santuario por la protección de Dios a sus vidas. Y esto es lo que sucede, esto es lo que debe suceder cuando nosotros venimos aquí. No estoy hablando de un escándalo ni nada de eso. Estoy hablando de que cuando nosotros nos congregamos aquí, este es el momento para nosotros proclamar la bienaventuranza del Señor. Para yo poder escuchar a mi hermano hablando la grandeza de Dios sobre su vida, de cómo el perdón de Dios se ha manifestado en su vida, y eso nos debe animar, nos debemos animar en la fe. Hay un sentido congregacional en todo esto. El verso 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. También implica la protección del Señor, las dificultades, la severidad de la disciplina de Dios mencionadas en el verso 6. Los que no se arrepienten van a ser juzgados por sus pecados. Son las que le esperan a aquellos que no creen ni se tornan al Señor, mientras que aquellos que creyeron serán guardados por la bondad, por la fidelidad y la misericordia de su Salvador. Esto no es una promesa de que no vamos a enfrentar dificultad. Esto es una promesa de que no vamos a enfrentar tiempos duros en nuestra vida, sino que es una promesa de que en medio de eso el Señor va a protegernos porque nos hemos tornado a Él. Amén. El segundo beneficio que viene acompañado del perdón de Dios es que Él nos concede sabiduría, nos guía en medio de nuestro caminar. El verso 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta es una promesa del Señor de instruirnos. Es una promesa del Señor de guiarnos de la mano. Esa última frase, sobre ti fijaré mis ojos, habla el cuidado, la protección, la ternura de un padre que está al tanto de sus hijos. Por lo tanto, hay un beneficio, hay una promesa de parte de Dios de que Él nos va a hacer andar en sabiduría. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios y caminamos en nuestra propia sabiduría, caminamos con un corazón endurecido, la realidad es que nos desviamos. Así como bien establece el Salmo 1, nos desviamos del camino que Dios ha trazado para nosotros, pero una vez nosotros nos tornamos a Él en confesión y en arrepentimiento, el Señor promete guiarnos. Y el salmista finaliza esta parte diciendo, no sean como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es curioso que Él utilice estos dos animales para cerrar esta ilustración, porque son animales que necesitan ser sujetados, ¿verdad? Por estos elementos que Él menciona, para hacerlos caminar hacia la dirección que deben ir. Y por lo tanto, esto es un llamado de parte de Dios. Que no seamos tercos y obstinados. Que si el Señor en esta mañana ha salido a nuestro encuentro
y nos ha confrontado con la realidad de que debemos confesar nuestro pecado, debemos responder a Él. Por último, hermano, el verso 11 dice: alegraos en Jehová, gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Fíjense en qué brutal, qué impresionante, qué maravilloso. Él utiliza dos palabras para hablar a su audiencia y a la misma vez nos está hablando a nosotros. Justos, que la culpa de su iniquidad no ha sido contada, que no le ha sido acreditado su pecado, hemos sido justificados delante de la presencia del Señor, y rectos de corazón porque Él es quien obra en nosotros. Hermanos, nada de esto es por nuestra propia sabiduría y nuestra propia fuerza. Es por la obra misericordiosa de nuestro Señor acercándose a pecadores que no merecíamos que Él se acercara a nosotros. Así que, como el salmista empieza, así termina, exhortándote a ti y a mí, que vivamos alegres, que nos gocemos en el Señor que nos ha salvado, que nuestro corazón rebose de alegría, porque al mirar nuestra condición de transgresión, pecado e iniquidad, el Señor ha mostrado perdón, no nos ha culpado de nuestra iniquidad y nos ha concedido un arrepentimiento genuino. Iglesia, hoy salimos de aquí para ir a nuestros hogares. Y como te mencioné hace un ratito, vas a tener delante de ti el reto de mantener un corazón obstinado si es que en tu vida hay pecado y no lo estás confesando delante del Señor. O tú venir así como hizo David y hablarle al Señor y decirle: Señor, esta área de mi vida no te está glorificando en nada. Y yo necesito experimentar tu perdón en mi vida en esta área. Que el testimonio del gran perdón que David nos ha mostrado de su Señor en esta mañana nos lleve a confesar nuestro pecado delante de nuestro Señor. Que el testimonio del gran perdón que David nos ha contado en esta mañana te lleve a ti, que quizás vives lejos de Él, a arrepentirte y tener fe en el único que puede darte vida eterna. Amén. Señor, yo te doy gracias porque tu palabra es clara. Yo te doy gracias porque por medio de ella vemos lo grandioso y lo maravilloso que eres tú. Cómo tú eres un Dios de perdón. Cómo tú eres un Dios de gracia y bondad y misericordia. Y que no rechazas a los que vienen a ti con un corazón contrito y humillado. Todo lo contrario, eso es lo que tú buscas. Tú no deseas nuestra ética, tú no deseas nuestra moral, tú no deseas sacrificios que podríamos presentar delante de ti con nuestra vida, porque nada de eso puede satisfacer la demanda que había de parte de ti hacia nosotros. Tú recibes a aquel que se ampara en Jesucristo. Y eso es lo que en esta mañana queremos hacer. Correr a ti sabiendo que tú eres el único que puedes restaurar nuestra alma. Correr a ti sabiendo que tú eres el único que puedes levantarnos de nuestra pobreza espiritual. Correr a ti si es que en esta mañana, hasta esta mañana hemos vivido alejados de ti en rebelión. Por lo tanto, yo te suplico que tanto a mí como a mis hermanos, ahora al salir, luego de la comunión entre nosotros, y estar en lo oculto, en la soledad de nuestros hogares o donde vayamos a ir, podamos detenernos y meditar en esta verdad y examinar nuestro corazón. De tal manera que si hubiese pecado, podamos confesarlos delante de tu presencia, sabiendo que tú has de traer perdón. Permítenos meditar en esta palabra, permítenos ir, que esto no sea una palabra más, sino que permítenos durante la semana poder abrir el texto y
leerlo, estudiarlo de tal manera que nos sigas hablando, porque realmente te necesitamos. Este es nuestro ruego. En el nombre de Jesús. Amén.